Hola, muy buenas tardes. El video de hoy lo quiero comenzar con una reflexión muy interesante y es que emigrar es una decisión muy difícil que se toma en la vida, sobre todo por el proceso en el cual te vas a involucrar y de que vas a ser partícipe por el resto de tu vida. Y una de las cosas más difíciles que se enfrenta a la hora de tomar esta decisión es la despedida del país, de tu país de origen, de tu familia, ese proceso en el que te vas a involucrar, que es prácticamente que desnaturalizarte de todas las costumbres que tenías, los hábitos que tenías para poder enfrentar lo que viene en tu nueva vida. Porque sí, señores, prácticamente es un antes y un después en tu vida y marca una etapa muy, muy, muy fuerte en la que vas a enfrentarte. Esto quiere decir que si no tienes muy claro cuáles son los objetivos de por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo, señores, créanme que no les garantizo que logres tus objetivos ni te logres adaptar al gran cambio que viene para tu vida. Les estaré hablando sobre todo el proceso que yo seguí para lograr salir de mi país, de Cuba, de toda la planificación de mi viaje, cómo fue la solicitud de la visa, porque salí por un país que me pedía visa para comenzar mi travesía desde allí. Todo el proceso que seguí, la planificación, los contactos, te estaré mencionando también los costos de los diferentes trayectos que fui haciendo y cómo te estaré contando cómo me fue, anécdotas, vivencias, y créanme que va a ser un video muy interesante y puede que hasta sea un video motivador para muchos, porque sé que actualmente en Cuba estamos viviendo la situación bien difícil, como saben la mayoría de los cubanos que no quieran estar ajenos a la realidad, y por ende puede que sea un contenido que para ti te aporte bastante, porque puede ser una alternativa que puedes valorar para ti también. Independientemente de eso, quiero decirte que como tal es bueno que te suscribas, que actives las notificaciones, que le des like al video y que te quedes pendiente a todo lo que va a venir. Yo desde el comienzo tenía claro que iba a emigrar a Perú. El por qué te lo estaré diciendo en próximos videos que voy a estar haciendo. Así que, como vuelvo y te repito, suscríbete al canal. Bueno, para poder salir de Cuba, yo la planificación que tenía era hacerlo a través de Venezuela. Para poder salir de Cuba a Venezuela, nos piden visa a los cubanos. Esta solicitud de la visa es bastante fácil de hacer. Cuesta $50, se envía una documentación por correo electrónico a la página del Consulado de Venezuela en Cuba y se hace un pago en el BFI. Para los que no son cubanos, el BFI es el Banco Financiero Internacional que hay en Cuba, que es el que generalmente gestiona todos los cobros de estos trámites consulares y trámites relacionados a estos temas. Una vez que ya yo tenía la documentación que había realizado el pago, todo esto lo envié al consulado mediante un correo en el cual ellos luego te respondían en qué día te iban a otorgar la cita para que fueras y presentaras toda la documentación. Así que hasta aquí te estaré dejando en la descripción del video los tips para que te sea más fácil y tener la información de cómo se hace este trámite. Ya con mi visa en mano, tocaba comprar mis pasajes para poder salir de Cuba. Aquí venía parte de lo difícil que iba a ser para mí este proceso, y es que ya tocaba decirle a mi familia que efectivamente ya tenía mi pasaje comprado y que ya tenía un día marcado para salir de Cuba. Créanme que fue la decisión más difícil que he tenido que afrontar en mi vida. Todos esos días de que ya yo les había comunicado que me iba, hasta el día de salir, lo único que se respiraba en mi casa era nostalgia, sentimientos de tristeza, sentimientos de un golpe, se puede decir que hasta bien fuerte. Porque de verdad que mi familia siempre ha sido muy unida, yo he sido bien apegado a ellos y era una decisión bien difícil para todos y nos involucraba a todos en esta decisión. Así que
Era algo que ellos no podían de disimular realmente. Bueno, para salir de Venezuela yo iba a seguir por Brasil hasta llegar a Perú. Y bueno, ya que te adelanté que iba a salir hasta Brasil, yo compré mi pasaje de La Habana a Caracas, que es la capital de Venezuela, y luego de Caracas tenía que comprar otro vuelo hasta Puerto Ordaz, que es el estado fronterizo con la primera ciudad de Brasil. Entonces, para esto tenía que buscar información, un contacto que me llevara desde donde me iba a estar quedando en Puerto Ordaz, en Venezuela, hasta la frontera con Brasil. Y gracias a Dios encontré una agencia que también te voy a estar dejando los contactos en la descripción del video para que si te sirve de algo también tengas ese dato. Y bueno, finalmente llegó el día 30 de agosto yo salí de Cuba y ese fue uno de los días más tristes de mi vida, pero también marcaba el comienzo de una nueva etapa en mi vida, así que tocaba afrontarlo con el alma bien apretada, pero con toda la actitud positiva que iba a necesitar para todo el viaje, así que llegó el gran día. Bueno, ya estando en el aeropuerto, mi vuelo salía en la tarde. El costo de mi vuelo fue de $592 en ese momento. Igual creo que se mantienen por ahí más o menos. Y realmente el vuelo fue bastante tranquilo, fue un vuelo bastante rápido, dura aproximadamente 3 horas. Ya estando en Caracas, en Venezuela, tenía que salir del aeropuerto y para esto lo hice en un taxi que me llevó hasta la terminal de vuelos nacionales. No queda cerca y entonces sí tenía que tomar un taxi para que me llevara hasta ahí. Ya en esta terminal, que era de vuelos nacionales, tenía que tomar un vuelo desde ahí, desde Caracas, como ya les había comentado antes, hasta Puerto Ordaz. Este vuelo lo hice con una aerolínea que se llamaba Avior y la verdad fue un vuelo que fue bastante rápido también, creo que duró menos de una hora y lo que sí se postergó la hora de salida, por lo que se me había retrasado ya la llegada a Puerto Ordaz, donde ya tenía también planificado la estancia, o sea, donde me iba a hospedar, y con el mismo hotel gestioné un taxi que me fue a recoger en el aeropuerto de Puerto Ordaz y me llevaba hasta el hotel donde me iba a quedar. Gracias a Dios, aunque se retrasó mi vuelo desde Caracas hasta Puerto Ordaz, siempre mantuve comunicación con el hotel y ellos estuvieron coordinando conmigo y no hubo ningún contratiempo. Mi estancia aquí en este hotel iba a ser de 2 días, porque desde que yo llegué hasta que iba a comenzar mi viaje a la frontera, demoraba ese tiempo, ¿no? Era la coordinación que ya había hecho previamente antes de salir de Cuba con la agencia de taxis que me iba a llevar. Para esto yo no iba a perder 2 días y tenía que salir a conocer la ciudad de Puerto Ordaz. Sinceramente es una ciudad bien bonita, una ciudad bien ordenada, con bastante limpieza en general y conocí varios sitios. Entre ellos fui al Parque de la Llovizna. Por aquí les estaré dejando unas imágenes, bien bonito también. Tienen una super hidroeléctrica ahí que es un poco impresionante. También estuve conociendo lo que es el centro comercial Orinoquia, un centro comercial bien grande. Yo estuve caminando, señores, prácticamente más de 40 minutos y no logré recorrerlo de un extremo a otro. Es un centro comercial que tiene varias secciones y de verdad es bien impresionante, muy bonito todo. Y bueno, finalmente llegó el día en que me recogieron en el taxi que había gestionado para comenzar mi recorrido hacia la frontera de Brasil. Para esto, las personas que ya venían en el taxi, porque no iba a ir solo yo, venían más personas, estuvimos conversando, estuvimos haciendo hora, ¿no? Como se dice acá en Perú. Y finalmente, como el mundo es un pañuelo, como decimos en Cuba, una de las señoras que iba en este taxi había sido asistente consular de la Embajada de Venezuela en Cuba.
Y créanme que hasta este momento yo no me imaginaba que esta señora iba a ser mi salvadora, se podría decir, en este viaje. Y además de esto, me iban a esperar otras sorpresas durante todo el camino. Y sí, me tocaban atravesar 14 alcabalas. Estas alcabalas no es más que son retenes de la propia policía de Venezuela, la policía o la FARC, que constantemente están parando y parando y parando todos los vehículos que pasan por allí para pedir identificación y así. Ya me habían dado unos tips mis compañeros de viaje que créanme que me fueron de mucha ayuda. Un comentario que les puedo hacer es que lo más recomendable es que hagan este trayecto en taxi, preferiblemente, y no en buses, porque los buses o los autobuses sí tienen que pasar un control más riguroso. Bueno, el camino era largo, nos esperaban por delante aproximadamente 9 horas, llenos de sorpresas como les había comentado. Y sí, ciertamente sí nos pararon en estas 14 alcabalas, sí me pidieron documentación, pero la verdad yo iba bastante tranquilo porque yo tenía mi visa de turismo y podía circular por dentro de Venezuela. Aún así, la intención en muchas de estas alcabalas era tratar de sacarte dinero. Te hacían preguntas, te preguntaban que por qué estabas viajando en esa ruta, ellos sabían que era cerca de la frontera y tal. Pero simplemente yo respondía ya a lo que me habían comentado, ¿no? Mis compañeros de viaje, y la verdad sí resultó porque no tuve ningún inconveniente. El camino sí es bastante largo, tiene rutas que son bastante complicaditas o peligrosas porque la carretera es un poco, está un poco mala. Pero bueno, la verdad que conversando, un rato dormíamos, otros ratos escuchábamos música y el viaje se hizo bastante ameno. Hicimos una parada para almorzar intermedio, la verdad que es bien bonito ahí ese mirador que hay, mirador de la Gran Piedra, algo así se llama. Ahí también les estaré dejando unas fotos en el video. Y bueno, finalmente se hizo bastante de noche porque llegamos aproximadamente no a la frontera pero cerca, sobre las 9 y tanto de la noche, y para manejar era un poco complicado, entonces decidimos hacer una estancia en las cabañas de Freidenau. Ahí les estaré dejando unas fotos también, bien bonito el lugar. Y finalmente al otro día en la mañana nos alistamos y salimos rumbo ya a la frontera. El trayecto desde ahí, desde donde nos quedamos hasta la frontera, era de aproximadamente una hora, hora y media. Y aquí venía una gran sorpresa para mí y uno de los aprietos que pasé durante mi travesía. Al llegar a la frontera, hasta este entonces, como había sido periodo post-COVID, ya se estaba acabando lo que era el tema de la pandemia del COVID cuando yo me fui de Cuba, estaban dando un salvoconducto a las personas para que cruzaran la frontera, pero en el momento que yo intenté, ya no estaban dando este salvoconducto. Y bueno, gracias a la señora que les había mencionado que había estado en Cuba, que era funcionaria del consulado de allá, me ayudó a gestionar. Hicimos gestiones en el SAIME de Venezuela para que me sellaran la salida de Venezuela y ver si intentaba otra vez ir al puesto de control fronterizo de Brasil y me sellaban para la entrada, pero finalmente esto no se pudo hacer. Pero sí pude resolver, imagínense cómo, pero sí pude resolver para cruzar a la parte brasileña, ¿no? Cruzar a Brasil. El trayecto fue bien complicado, como dicen en Venezuela, fue por los caminos verdes. Estuve aproximadamente corriendo dentro de un cerro unos 25 minutos y luego tuve que esperar ahí hasta que venía un taxi a recogerme, aproximadamente 45-50 minutos, para que nos recogieran ya en el lado brasileño, y ahí ese taxi nos llevaba hasta la terminal de Boavista, que era la primera ciudad de Brasil que hacía frontera con Venezuela. Este trayecto también fue bastante largo, bastante largo. Aproximadamente yo comencé ese viaje al mediodía y llegué como a las 7 de la noche a Boavista, terminal, donde me dejó el taxi.
y se hizo bastante pesado este viaje. Ya ahí en el terminal llegué y compré mi pasaje porque iba a ir de Boavista a Manao, pero en bus, porque estando allí mi idea era comprar un boleto de avión para que todo fuera más rápido hasta casi que la frontera con Perú, pero unas personas me comentaban de que no era bueno, porque como no tenía el sello de ingreso a Brasil, no tenía ningún documento de Brasil que me autorizara, podía que la policía me hiciera problemas. Y bueno, finalmente, para evitar esto, lo que hice fue comprar mis pasajes en bus dentro de Brasil. Y bueno, fue bastante fácil, llegué al terminal y compré mi pasaje. Costaba aproximadamente unos $80 desde Boavista hasta Manaos. Ya en Manaos, eh, lo que hice fue, apenas llegué al terminal de Manaos, reservar un hotel, un hostal, y allí ir a ducharme, cenar y descansar un poco, porque el viaje fue bastante largo desde Boavista a Manaos. Es un trayecto bien largo, pero se hacía bastante cómodo porque los buses tienen muy buena calidad. También les estaré dejando acá en la descripción del video en qué agencia de buses fue que hice ese trayecto. Una vez que me duché, que cené, que descansé un rato, nuevamente fui al terminal de Manaos y saqué un boleto desde ahí hasta Río Branco, porque no hay trayectos que vayan directo desde Manaos hasta la frontera de Brasil con Perú. Entonces tenía que hacer una estancia en Río Branco y ahí nuevamente comprar otro ticket que me llevaba desde Río Branco hasta Asís de Brasil, que ya es la frontera con Perú. Todos estos trayectos eran bien demorados, eran viajes de aproximadamente 30 horas en bus, luego desde Manaus hasta Río Branco, y desde Río Branco hasta Asís de Brasil eran aproximadamente unas 9 horas más. Eh, el trayecto era bastante complicado, por ejemplo desde Manaus hasta Río Branco. Por primera vez en mi vida tuve la experiencia de que hay un tramo, aproximadamente una hora, un poco más, se hace en un ferry, y es bien impresionante ver cómo suben todos los buses, los trailers, carros pequeños. Todo esto lo suben a ese ferry que es grandísimo y hace la travesía por un río que tiene agua de dos colores. Bueno, en realidad son dos ríos que nunca se juntan, por eso la diferencia de los colores de las aguas. Estuve investigando un poco y es por el tema de las temperaturas del agua, de los minerales que tiene el agua y de la velocidad de los ríos, y no se llegan a mezclar nunca las aguas, y por eso tiene estos dos colores. En ese viaje del ferry vi hasta delfines rosados, fue una experiencia bien bonita. Y en realidad el recorrido dentro de Brasil fue bastante tranquilo, no tuvo muchos inconvenientes, excepto sorpresas que me esperaban por el camino continuamente. Bajándonos de ese ferry teníamos que seguir el camino en estos buses, y ahí en una parte de la carretera tocaba atravesar comunidades aborígenes, ¿no? No tan así, pero eran comunidades que no aceptaban lo que es involucrarse en el desarrollo, ¿no? Que tiene todo el mundo, y entonces por estos tramos no dejan hacer carreteras asfaltadas. Los puentes no son puentes de concreto o de hierro, son puentes artesanales de madera. En uno de estos tramos, el bus en el que iba cruzando uno de estos puentes se rompió el puente y quedó ahí atascado. Eso fue en la madrugada. Realmente fue un poco impresionante porque estuvimos casi toda la madrugada ahí esperando que lograran sacar el bus, hasta que finalmente salió. Luego el trayecto se mantuvo hubo que atravesar diferentes ríos. Estos ríos no tienen puente, hubo que hacerlo en ferries, pero más pequeños, donde se pasaban ya los autobuses de uno en uno. O sea, el trayecto es bastante demorado. Pero a pesar de todo esto, bueno, finalmente llegué a Asís de Brasil, que ya era la ciudad fronteriza de Brasil con Perú.
Y bueno, ya en Asís de Brasil venía lo que era cruzar a Perú, ¿no? Yo pensé que iba a ser bastante rápido, bastante fácil, pero en realidad yo no me esperaba ni había asumido dentro de todas las hipótesis que me había planteado durante todo el viaje, que este iba a ser el peor trayecto y el más difícil para lograr llegar a mi destino. Aquí en Asís de Brasil, eh, para poder pasar, anteriormente se hacía muy fácil, pero en el momento que yo llegué no se pudo. Se complicó bastante la situación, habíamos un montón de personas ahí para cruzar la frontera y finalmente tuve que hacerlo con unos coyotes, unas personas que ahí se dedican a pasarte la frontera. En teoría le pagábamos a esas personas y en el mismo momento nos llevaban hasta Puerto Maldonado, que era la primera ciudad de Perú, donde ya yo tenía pensado tomar un vuelo hasta Lima, ¿no? Que ya iba a ser mi destino, pero no fue así. Una vez que le pagamos a estas personas y comenzó nuestro recorrido, lo que hicieron fue que nos llevaron hasta una casa que había dentro de ahí en la selva, un pueblito muy pequeñito que había ahí. Esto es de la parte de selva de acá del Perú. Y aquí comenzaba la verdadera triste historia de mi viaje, porque allí estuve 4 días que fueron bien difíciles, 4 días que estuvimos allí, prácticamente pasamos hasta hambre porque solo nos daban panes, refrescos, gaseosas, alguna que otra vez nos daban una comida, dormíamos en el suelo, era una casita bastante humilde, con piso prácticamente de tierra. En el día el frío era el calor, disculpen, el calor era muy fuerte, en la noche el frío era bien violento. Prácticamente no teníamos acceso a internet, no podía comunicarme con mi familia. O sea, fueron 4 días que pasaron bien lento, fueron 4 días que tocó hacerme mil ideas en la cabeza de lo que podía suceder, pero finalmente ya yo ese último día, ese cuarto día que estuve ahí, no podía seguir aguantando, no podía seguir perdiendo tiempo. Ahí tuve prácticamente una pelea con las personas que estaban al frente de todo este recorrido que nos iban a hacer, de este cruce, y lo que hicieron fue que nos llevaron hasta la policía de ese pueblito. El pueblito se llama Iberia, sí, Iberia como la aerolínea española, por eso nunca olvidaré su nombre. Bueno, ahí entonces nos llevaron a la comisaría de policía de ese sitio y lo que nos dijeron era que nos iban a deportar a Brasil nuevamente. Ahí nuevamente tocó resolver, imagínense cómo, pero gracias a Dios pudimos, yo y las personas que estaban junto conmigo también, que los conocí en ese trayecto, pudimos resolver y lo que hicieron fue que nos llevaron con un policía, nos llevaron hasta la comisaría central que está en Puerto Maldonado. Una vez que llegamos a Puerto Maldonado, déjenme decirles que el trayecto es bastante demorado también. Salimos más o menos al mediodía y llegamos ya casi de noche a la comisaría de Puerto Maldonado. Allí lo que nos dijeron era que no, que estábamos en el periodo de deportación, nos iban a deportar a Brasil. Pero en la comisaría de Puerto Maldonado nuevamente tocó resolver, nuevamente imagínense cómo tocó resolver, pero gracias a Dios no nos deportaron. Y lo que hice fue que ya saliendo de la comisaría me compré un chip, una línea móvil para poder contactarme con mi familia, para poder contactarme con mi amiga que estaba acá en Perú y me estaba esperando. Y además fui y compré mi pasaje de avión, porque ahí en Puerto Maldonado compré un vuelo que me iba a traer hasta Lima. Ya una vez que tenía todo esto, lo que hice fue que reservé un hostal para poder ducharme, para poder comer un poco, porque hasta este entonces de verdad que yo estaba bien agotado ya. Y créanme, señores, que este baño a mí me sabía a gloria, porque estuve prácticamente media hora debajo de la ducha quitándome todo el churre, toda la tierra que agarré en ese sitio donde nos teníamos,
porque créanme que en esos 4 días fue la primera vez en mi vida que duré sin ducharme, sin bañarme 4 días. Y esa ducha para mí fue la gloria. Pero bueno, ya listo, lo que hice fue que tomé un taxi hasta el aeropuerto de Puerto Maldonado y finalmente tomé mi vuelo hasta Lima, Perú. El vuelo demora aproximadamente 1 hora, un poco lejos también, porque imagínense en avión y demoró casi 1 hora. Pero gracias a Dios no tuve ningún otro contratiempo y finalmente llegué al sitio donde tenía que llegar aproximadamente a las 10:30 de la noche. Mi experiencia diría que fue bastante complicada, casi que justo en el final de todo mi travesía, pero creo que sí valdría la pena, ¿no? Valdría la pena porque hoy en día estoy acá ya un poco con un poco más de tranquilidad respecto a cómo se estaba viviendo en Cuba, ¿no? Y a la situación que había en Cuba. Obviamente continúan los retos, ¿no? Pero gracias a Dios sí pude lograr mi objetivo, que fue salir de Cuba. Complicado, pero sí se logró. Todo es tener resistencia, perseverancia y estar, como les mencioné al inicio, muy enfocado en el por qué lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Y mi motivación en todo momento era mi familia, así que yo creo y tenía mentalizado en mi cabeza de que nada ni nadie me iba a detener hasta que no llegara a mi destino. Y así fue, señores. Bueno, eso ha sido todo en mi video de hoy, ha sido toda la experiencia que yo viví al salir de Cuba. Espero que les guste la historia. Es una historia un poco triste, con anécdotas un poco complicadas, ¿no? Pero fue una vivencia en mi vida que me dejará marcado para siempre. Eso ha sido todo por hoy. Aprovecho y les digo que se suscriban a mi canal, que le den like y que sigan próximos contenidos que voy a estar subiendo. Chao, chao.